Y entonces, hermanos, para la predicación buscamos la parte que hemos leído, Hechos 2, versículo 1 a 13, es la parte que vamos a estudiar. Hechos 2, versículo 1 a 13. Porque como iglesia cristiana tenemos la costumbre de celebrar en este día el día de Pentecostés. Y lo que es y lo que celebramos, eso vamos a explicar en la predicación. Hermanos, todos nosotros sabemos que hay algunas fiestas, celebraciones cristianas en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, creo que eso es lo más conocido, el nacimiento de Jesucristo celebramos en Navidad. No es una ordenanza bíblica que tenemos que celebrar Navidad, pero yo pienso personalmente que es una buena costumbre para o tomar un tiempo para pensar en el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no todas las iglesias, pero la mayoría de las iglesias cristianas celebran, por ejemplo, Navidad. ¿Sí? Una celebración también que es muy conocido es la muerte de Cristo en la cruz, que celebramos, por ejemplo, con Viernes Santo. En Viernes Santo recordamos la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Bueno, algo que es un poco especial para mí es que la mayoría de las iglesias cristianas, por ejemplo, aquí en Ecuador, solo celebran estas dos celebraciones, entonces Navidad y Viernes Santo. ¿Sí? Pero no, para mí es un poco parcial porque hay más eventos importantes de la vida de Jesucristo que también podemos celebrar. Bueno, por ejemplo, también hay iglesias que celebran ese Domingo de las Ramas, creo, ¿no? Ramos, sí. Pero nosotros entonces estamos acostumbrados también para celebrar, por ejemplo, la resurrección de Cristo. ¿Sí? El domingo después del Viernes Santo celebramos la resurrección de Jesucristo, que es un evento muy importante en la vida de la iglesia cristiana. Y la semana pasada hemos recordado juntos con la congregación la ascensión de Cristo, su regreso al cielo, que también podemos leer 3 veces en la Biblia, Hechos y en 2 evangelios. Entonces también es un evento especial. Y 10 días después de la ascensión de Cristo, celebramos el día de Pentecostés, que también es muy importante, especialmente para la iglesia cristiana, porque es básicamente el inicio de la iglesia cristiana en la tierra. Entonces, esos eventos celebramos por esa razón en la iglesia cristiana. Entonces, hoy celebramos el día Pentecostés, y lo que es, vamos a ver, o hemos leído ya, en la parte que hemos leído juntos, Hechos 2. Bueno, hermanos, la semana pasada hemos celebrado la ascensión de Cristo, el momento que Cristo con su cuerpo subió al cielo, regresó al cielo para estar con su cuerpo humano en el cielo, al lado de su Padre, ¿sí? Él fue recibido en el cielo. Y la semana pasada hemos leído en Hechos 1, versículo 8, que Jesús dio algunas palabras de despedida a sus discípulos, una ordenanza importante que todavía vale para toda la iglesia cristiana. Y esa ordenanza podemos leer, y hemos estudiado la semana pasada, en Hechos 1, versículo 8. Y es importante para entender lo que estamos celebrando hoy. Sí, Hechos 1, versículo 8. ¿Qué dice ese versículo? Pero recibiréis, dice Jesús a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Cristo les dio una promesa y una ordenanza. Una promesa para estar en Jerusalén
para esperar la venida del Espíritu Santo y después para predicar el Evangelio, no solo en la ciudad de Jerusalén, no solo en su propia tierra, también en otras partes, Samaria y hasta lo último de la tierra, dice ese versículo 8. Entonces, la venida del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, creo que todos nosotros hemos escuchado algo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que es también visible es que es un poco misterioso lo que es exactamente el Espíritu Santo para muchas personas, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo exactamente? ¿Y qué es lo que no hace? ¿Y qué es? ¿Y cómo podemos experimentarlo? ¿Sí? Esas preguntas podemos tener porque el Espíritu Santo también por mucha confusión en muchas iglesias es un poco misterioso puede ser un poco misterioso para nosotros, ¿no? Bueno, lo que es importante saber primero es lo que dice la Biblia simplemente sobre el Espíritu Santo. La primera cosa es que Él es Dios juntos con el Padre y el Hijo. ¿Sí? Y también sabemos de la Biblia muy claramente lo que es su obra más importante. ¿Qué es la obra más importante del Espíritu Santo? Glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Esto es la obra más importante del Espíritu Santo. Y eso tiene que recordar siempre cuando estamos hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no quiere tomar el primer lugar. El Espíritu Santo quiere glorificar al Padre y al Hijo. ¿Sí? Eso es su obra mayor, su obra más importante. Su obra también es obrar en el mundo para transformar a pecadores. Eso también lo hace. Y Él vive en los creyentes. Entonces eso es algo importante también, la palabra es muy clara en esto, que cada creyente tiene algo de Dios en Él, ¿sí? El Espíritu Santo realmente, dice la palabra, vive en el corazón del creyente, ¿sí? Entonces esas cosas tienen que saber primero, porque hay mucha confusión en las iglesias cristianas sobre el Espíritu Santo. Muchos errores también, muchas cosas incorrectas, ¿sí? Muchas iglesias están enfocadas en tener experiencias especiales con muchas emociones y todo esto. Muchas cosas raras también, hasta caer en el piso y todo esto, ¿sí? Pero hay que pensar bíblicamente sobre el Espíritu Santo. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Y qué practicamos en iglesias? Lo que no está en la Biblia tenemos que quitar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Especialmente en la historia que vamos a estudiar esta mañana. Lo que es importante saber también es que la Biblia habla sobre el Espíritu Santo en dos diferentes formas en la vida espiritual. ¿Sí? Lo que he explicado ya es que primeramente el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes, en el creyente, ¿sí? En esa forma también habla la Biblia sobre el Espíritu Santo, pero hay otra cosa más. A veces leemos que el Espíritu Santo cae sobre alguien, y eso es otra cosa. Eso es al momento que una persona recibe un poder especial para predicar con mucha influencia. En esos momentos podemos leer en la Biblia que el Espíritu Santo cae sobre una persona. Entonces, en el creyente, en el corazón, y también sobre el creyente, ¿sí? En esas dos formas habla la Biblia sobre el Espíritu Santo. Eso es como introducción a esta historia, hermanos, ¿sí? Ahora, vamos a la historia que hemos leído esta mañana. La venida del Espíritu Santo, dice el título de la Biblia, ¿sí? O también podemos decir el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí?
Porque lo que tenemos que saber es lo que está pasando en este capítulo, que es 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de su ascensión. No significa que el Espíritu Santo no estaba antes en la tierra, o que el Espíritu Santo no estaba antes en el corazón de los creyentes del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo estaba en el corazón de los creyentes también antes del día de Pentecostés. Lo que es especial en el día de Pentecostés es el tamaño en que es derramado sobre esos discípulos, ¿sí? Eso vamos a ver. Como he dicho ya, Pentecostés es un evento especial y importante en la historia de la iglesia cristiana. Prácticamente es el inicio. Es el inicio. Ahora, Pentecostés, originalmente, en el tiempo de los judíos, no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Originalmente es una fiesta de cosecha para los judíos. ¿Sí? Los judíos celebraban en el día de Pentecostés, y todavía lo hacen, para ofrecer las primicias, las primeras frutas del campo que han recibido del Señor, para ofrecer al Señor como agradecimiento. ¿Sí? Una fiesta de cosecha que celebraban ellos 50 días después de la Pascua. Y entonces, literalmente, Pentecostés significa quincuagésimo, 50 días después, Pascua. Eso, nada más. Entonces, Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50, podemos decir, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en la historia que hemos leído? ¿Sí? Bueno, leímos que los discípulos están juntos en un solo lugar. En el versículo 1 lo podemos leer del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, entonces el día en que los judíos celebraban esa fiesta de cosecha, estaban estos discípulos todos unánimes juntos. Entonces, los discípulos están en un solo lugar y ellos están en Jerusalén, el capital de Israel, la ciudad más importante, donde está el templo también. Entonces, imagínense lo que está pasando. Ellos van a celebrar esta fiesta de la cosecha en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces, todos los judíos vienen a Jerusalén, ¿sí? La ciudad está llena de personas. Todos vienen para celebrar esta fiesta de la cosecha. Eso podemos leer, por ejemplo, en el versículo 9 y 10, que hay judíos de todas partes, no solo de Israel, también los judíos que ya viven muchos años y muchas generaciones en otras partes del mundo, hasta África leemos, ¿sí? Partes medos, elamitas, de Mesopotamia, de Asia, de Egipto, de África, ¿sí? Entonces, de todas partes del mundo los judíos, son judíos, vinieron a Jerusalén para celebrar esa fiesta importante. Entonces la ciudad está llena de gente, llena de gente. Y en medio de ellos está un grupo de discípulos que ya está orando 10 días. ¿Sí? Ellos están orando ya 10 días. Desde el momento de la ascensión de Cristo empezaron a orar. Y todos estos 10 días estaban reunidos en oración hasta este primer versículo del capítulo 2, hasta que llegó el día de Pentecostés. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, dice el capítulo 1. Entonces, así están los discípulos, ¿sí? 10 días en oración, hermanos. Eso también dice algo sobre el deseo que ellos tenían para recibir esa promesa del Padre, ¿no? Para recibir realmente del Espíritu Santo. Todos estos 10 días estaban unánimes en armonía, orando y rogando a Dios por ese poder para predicar el Evangelio. Eso es orar, hermanos.
¿Sí? Entonces están orando para que el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Porque ellos tienen realmente el deseo de compartir el Evangelio. Pero ellos saben también que necesitan el Espíritu Santo para hacerlo con poder. Porque sin el poder del Espíritu Santo, la palabra no tiene efecto en la vida de alguien. Y después, 10 días, Dios cumple su promesa. Después, 10 días, Dios escucha la oración de ellos. Precisamente en ese día en que la ciudad está llena de gente. Precisamente en ese día. Y ahora, de eso podemos sacar una lección para nuestra vida, ¿no? Porque 10 días en oración es largo tiempo. 10 días todos los días en oración. Es mucho tiempo, ¿no? Y ahora, ¿por qué es así? ¿No fue posible para Dios para cumplir su promesa más rápidamente? Por ejemplo, en un día o en una hora. Sí, fue posible, claro. Pero lo que vamos a ver es que justo ese momento, después de 10 días de oración, es el tiempo perfecto para cumplir la promesa. ¿Sí? Entonces no es necesario que Dios va a esperar 10 días para responder nuestras oraciones, pero es el mejor tiempo, ¿sí? Eso tiene que recordar. Entonces, no es que siempre dura mucho tiempo antes que Dios responda a una oración, no siempre es así, pero a veces es así porque Dios sabe el tiempo perfecto para respondernos, ¿sí? Y entonces, si nosotros estamos orando por algo en nuestra vida y no hemos recibido respuesta todavía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pensar que tal vez Dios no quiere respondernos? No, tenemos que seguir orando hasta que Dios cumple su promesa a su tiempo perfecto. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver lo que va a suceder. La ciudad está llena y justo en esta multitud, en esta montón de gente, Dios va a cumplir su promesa enviando el Espíritu Santo. Versículos 2 y 3 lo dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, la gente escucha el sonido de un viento. Solo el sonido. Solo el sonido escucha la gente. Un viento fuerte. ¿Sí? Pero no sienten el viento. No están en una tormenta. ¿Sí? Todo está muy tranquilo. Solo escuchan el sonido del viento. ¿Sí? Y dice que eso va a hacer que ellos van a poner su atención en la casa de donde viene ese sonido, porque dice que ese sonido llenó la casa donde estaban los discípulos. ¿Sí? Entonces, toda esa multitud de la gente van a ver a esta casa. ¿Qué está pasando allá? ¿Sí? Y al momento que están viendo la gente en la casa, pueden ver ellos también lenguas repartidas como fuego sobre cada uno de los discípulos. Una cosa como fuego, no es fuego. Una cosa como fuego, dice la palabra, ¿no? Parece a fuego. Y ahora podemos concluir, entonces, cuando viene el Espíritu Santo, podemos esperar esos señales. Viento, un sonido de viento y ese tipo de fuego sobre ellos, ¿no? Pero hay que poner mucha atención en la palabra. Esos son solo son signos. Son signos. No es el Espíritu. Solo es un signo para que toda esa multitud en Jerusalén va a poner su atención en esos discípulos.
para ver, mira lo que está pasando con ellos. Va a pasar algo especial, ¿sí? Entonces es una obra especial de Dios para que todos van a ver a esos discípulos. Porque el versículo 4 dice, y después fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? En el viento no había el Espíritu Santo, en las lenguas del fuego tampoco, ¿sí? Solo eran signos para que ellos ponen su atención en ellos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que imaginar lo que está pasando, ¿no? Toda esa multitud de todas las lenguas y culturas, aunque son judíos, están yendo a la casa de donde están los discípulos y miran lo que está pasando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Caen al suelo o van a hablar en lenguas que nadie comprende? No, eso no dice la Biblia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Son lenguas entendibles, como vamos a ver más adelante, ¿no? Yo conozco esa costumbre que muchas iglesias que tienen que personas van en medio de un culto a hablar en lenguas, ¿sí? Que es un idioma que nadie entiende, pero que para muchos es un signo que el Espíritu Santo está presente, ¿sí? Hermanos, en todo tenemos que leer bien la Biblia, ¿no? Primero esto. Pablo dice en la Biblia, al momento que alguien empieza a hablar una lengua que nadie entiende, y no hay un traductor o no hay una persona que puede interpretar lo que está diciendo esa persona tiene que callar. ¿Sí? Entonces, la primera lección que podemos sacar de la Biblia es, si una persona empieza a hablar en un idioma que nadie entiende en la iglesia, esa persona tiene que callar. Eso no tiene que suceder. ¿Sí? Y la segunda cosa es que yo voy a compartir una lucha interna de mí, ¿no? Porque yo he pensado mucho tiempo en esa idea de hablar en lenguas, ¿sí? Y Dios me ha dado una respuesta muy bonita en una semana, porque yo escuché dos testimonios muy hermosos sobre hablar en lenguas. En una semana Dios me dio dos respuestas. La primera era un obrero en mi país, en la ciudad de Ámsterdam, un obrero que estaba trabajando con prostitutas, ¿sí? Para sacarlas de la vida en que están, para darles una mejor situación. Y esa persona no sabía hablar español. Y una vez él estaba visitando algunas prostitutas para ayudarlas. Él pidió, está permitido para orar con un traductor, ¿no? Había un traductor con él. Y esas prostitutas dijeron, sí, está bien, para orar por nosotros. Muchas gracias. Entonces, él empezó a hablar pensando que era una oración en holandés y que el traductor lo traduce a español, ¿no? Porque no sabía hablar español. Pero mientras él estaba orando, estas mujeres empezaron a reírse, ¿sí? Y él dice, ¿por qué está riendo? ¿Por qué está riendo? Y ellos dicen, usted empezó a hablar en español en su oración, pero perfectamente, ¿sí? Otro ejemplo que he recibido viene de un pastor de Inglaterra que estaba de un viaje a África, entre un pueblo, no conozco el nombre, pero tenía su propio idioma. Y ese pastor no tenía esa experiencia o no conocía ese idioma de este pueblo. Entonces él también estaba trabajando con un traductor. Pero vino una mujer que pidió una oración, ¿sí? Y él empezó a orar sin conocer el idioma de ellos y empezó a hablar perfectamente en el idioma de ese pueblo, ¿sí? En mi opinión, lo que yo conozco ahora, eso es hablar en lenguas. ¿Por qué? Es porque Pablo dice en esa parte en Corintios sobre hablar en lengua, que tiene que estar un traductor para interpretar lo que está diciendo, y si él no está, mejor callar.
Entonces significa, si él necesita un traductor, significa que una persona que habla en lenguas, habla en una lengua que existe, ¿sí? Que puede ser interpretado por un interpretador, ¿sí? ¿Me entienden? Eso es lo que yo opino y la respuesta que Dios me ha dado sobre este asunto. Entonces, todavía existe ese don, ¿sí? Pero no tenemos que creer que cada persona que empieza a hablar en una cosa que no podemos entender, a veces bajo influencia emocional o psicológica, que eso siempre viene del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Otra cosa más, yo sé que en otras religiones, por ejemplo, en los musulmanes y budistas, hay cosas similares. Ellos también pueden hablar en alguna forma de lengua que no entiende y que no existe bajo influencia emocional. Entonces eso tiene que hacernos muy cuidadosamente para usar ese don, ¿sí? Entonces esos discípulos, disculpe por la larga explicación, esos discípulos empezaron a hablar en idiomas conocidas, ¿sí? ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están predicando la palabra. Ellos están predicando la palabra. Versículo 7 dice: están atónitos y maravillados todos los que están presentes y dicen: mira, ellos no son galileos, todos estos que hablan, eso significa, esos son hombres muy sencillos y ellos saben perfectamente hablar en otros idiomas. ¿Cómo es eso posible? Nunca estudiaron esto. Pescadores son, gente sencilla. Hermanos, eso es un consuelo grande, ¿no? A veces nosotros podemos pensar, ¿cómo puede Dios usarme en su reino? No tengo estudio. A veces hay personas que dicen, no sé leer. No tengo dones. A veces hay gente que piensan así, ¿no? Mira el consuelo que está en esta parte. Esos hombres sencillos, ¿sí? Que no han tenido ningún estudio especial, ¿sí? Son usados por Dios para predicar sus maravillas, ¿sí? Y entonces, hermanos, si usted piensa que Dios no le puede usar, es un error. Dios puede usar cualquier persona en su reino, ¿sí? Ahora, ellos van a predicar en un idioma que ellos no conocen. ¿Y qué están predicando? ¿Qué están predicando? Eso podemos leer en el versículo 11. ¿Sí? Después esta lista larga de todos los pueblos que están presentes dice, el versículo 11, nosotros oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros que un predicador es realmente guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo? Aquí lo puede leer. Al momento que un predicador está enfocado en la gloria de Dios, ¿sí? Que está hablando de las maravillas de Dios de una forma bíblica, ¿sí? Podemos decir, eso es un signo que el Espíritu Santo realmente está sobre ese predicador, ¿sí? Glorificando a Dios, eso es lo más importante. Eso siempre es lo que hace el Espíritu Santo, lo que hemos visto al inicio de esta predicación, ¿no? El Espíritu Santo está enfocado en glorificar al Padre y glorificar al Hijo, ¿sí? Entonces, un predicador que tiene el Espíritu Santo está enfocado en glorificar al Padre y glorificar al Hijo, ¿sí? Predicando el Evangelio, predicando el mensaje de la salvación a todos estos hombres que están presentes de toda la tierra. Y así fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Más adelante en este capítulo leemos que esas predicaciones de esos hombres y después una predicación larga de Pedro, esas predicaciones tenían mucho poder, mucha influencia.
Porque leemos que en un solo día, y eso está en el versículo 41, creo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo día. ¿Sí? Por esa enseñanza corta, pero tan poderosa, que que fueron cambiados 3,000 personas en un solo día. ¿Sí? Hermanos, tenemos que terminar. Hay muchas más cosas para decir sobre esta parte, pero lo más importante es que hoy día celebramos el nacimiento de la iglesia cristiana. El nacimiento de la iglesia cristiana. Porque con estos 3,000 hombres que fueron de todas partes del mundo y que después, algunos días de fiesta, regresaron a su propia tierra, empezaron a predicar el evangelio en todo el mundo. Sí, ese hombre de África que vino a Jerusalén para celebrar esta fiesta de cosecha, regresó a su tierra en África llevando el mensaje del evangelio. Y eso es algo hermoso. Por eso fue el tiempo justo, el tiempo perfecto de Dios para cumplir su promesa y para derramar su Espíritu Santo justo en ese día. Desde allí, los discípulos llevaron el mensaje a todo el mundo. Y ahora, eso he dicho la semana pasada también, nosotros que conocemos ese mensaje también del Evangelio, somos llamados también para llevar el mensaje a los demás. Para llevar el mensaje a todo el mundo. Y para eso necesitamos también el Espíritu Santo, hermanos. Porque nuestras palabras no tienen influencia, pero las palabras que Dios usa con su Espíritu, eso puede cambiar una vida. Solo así. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para estar enfocado en la gloria y la honra de Dios. Y entonces la pregunta más importante, hermanos, es ese deseo que tiene el Espíritu Santo para glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Nuestro deseo de glorificar al Padre y al Hijo en nuestra vida diaria, en todas las cosas que pensamos, que hacemos cada día. Amén.